Buenas tardes, compañeros y compañeras de las unidades UPN. Es un gusto volver a estar con ustedes en esta emisión de TV UPN para toda la República, las 77 unidades UPN en todo el país. Muchísimas gracias por acompañarnos desde sus unidades o de los medios donde nos estén viendo. El día de hoy vamos a explicar básicamente el proyecto Estrategias de Formación de Directivos y Docentes en Igualdad de Género en Educación Media Superior, que es un proyecto construido por la UPN y la DGAI, que es la Dirección General de Igualdad y Género. Para explicar el proyecto nos acompañan en esta sesión la doctora Alicia Pereda Alonso. Gracias, Alicia, por estar con nosotros y por participar y sobre todo por asumir la responsabilidad de este proyecto. También está con nosotros la maestra Gisela Salinas Sánchez, coordinadora del área 1, no digo el nombre porque es del área 2, tiene un nombre muy largo, atención, diversidad e interculturalidad. Gracias por acompañarnos a ambas y gracias a ustedes, compañeros de las unidades UPN, por también seguirnos a través de este medio que ya hemos venido utilizando reiteradamente para muchos de los proyectos que desplegamos a nivel nacional. Primero quisiera yo encuadrar un poco y darles algunos antecedentes de cómo se generó este proyecto. Durante la gestión del maestro Eliseo Guajardo, en algún encuentro que tuvo con un grupo de directivos de la Dirección General de Igualdad y Género, le plantearon la posibilidad de participar inicialmente en un proyecto de formación de directivos y docentes de educación media superior, proyecto que le da continuidad a un proyecto que la propia Dirección General de Igualdad y Género había tenido en educación preescolar, en educación primaria y en educación secundaria. Ellas, en general, porque son mujeres, habían trabajado 3 volúmenes para estos niveles y fueron textos que se distribuyeron durante el sexenio pasado, también con la intención de trabajar toda la temática en igualdad de género en estos niveles. Y habían hecho también el planteamiento de poderlo trabajar en educación media superior y superior. Pero en este caso, la invitación específica para la propia Universidad Autónoma Nacional fue precisamente para que pudiéramos nosotros también colaborar con esta dirección y poder tener un trabajo de formación con los docentes de educación media superior en acuerdo con la Subsecretaría de Educación Media Superior y específicamente con el doctor Rodolfo Tuirán. Este es el contexto, digamos, macro sobre el cual se acuerda desarrollar esta estrategia de formación de directivos y docentes en igualdad de género en educación media superior. Y son un poco, digamos, los antecedentes. Yo le voy a pedir a la doctora Alicia Pereda que explique básicamente cuáles son los propósitos de este proyecto y después a la maestra Gisela Salinas que nos hable un poquito de los participantes en el propio proyecto de estrategia de formación de directivos y académicos de media superior. Bueno, cómo no. Gracias, Alicia. Bueno, buenas tardes a los colegas y a las colegas de las unidades UPN. Y bueno, me da gusto la posibilidad de participar en este proyecto, que es muy interesante, ya que surge, digamos, o es parte de las respuestas institucionales que se han venido gestando a partir de la visibilidad que cobra la violencia, digamos, en distintos ámbitos, en distintos contextos, y específicamente en este caso en el contexto educativo. Es una visibilidad que empieza a cobrar notoriedad o hacerse notar más o menos a partir del año 2008,
9, y a partir de este momento surgen una serie de acciones, entre ellas esta que nos convoca. La idea de esta propuesta es, digamos, por un lado, detectar las fortalezas, también las áreas de oportunidad, permitir que en cada uno de los niveles del sistema educativo se desarrollen competencias para que las y los docentes y los directivos puedan, digamos, intervenir, ya sea de manera para atender casos de violencia como para intervenir de manera preventiva a los efectos de disminuir bueno, y algún día ojalá erradicar esta problemática en las escuelas, ¿no? Bien. Maestra Gisela. Sí, bueno, buenas tardes a todos. A mí también me da muchísimo gusto participar en este proyecto en el cual la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género y la Universidad Pedagógica Nacional estamos intentando efectivamente llegar con directivos y docentes de educación media superior que no necesariamente han sido apoyados para atender cuestiones que tengan que ver con la igualdad de género y con la prevención de la violencia en las instituciones, en las aulas, con los jóvenes particularmente de media superior. Es así como, en el área académica de diversidad e interculturalidad hay varios equipos en los cuales varios cuerpos académicos que se dedican a trabajar sobre cuestiones de género, pero particularmente también en los últimos años sobre la prevención de la violencia en las escuelas y la búsqueda efectivamente de estrategias que fortalezcan la actuación pedagógica de los docentes y directivos. En ese sentido, la estrategia que se está planteando para este proyecto tiene que ver con la posibilidad de formar a personal que ya anteriormente ha participado con la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género en distintas fases de lo que ha sido la igualdad de género y la prevención de la violencia en preescolar, primaria y secundaria, como señalaba el maestro Adalberto, y ahora pensar que ellos pueden trabajar también con los docentes y los directivos de 852 instituciones a nivel nacional de educación media superior que participarán en este proyecto. Para eso, bueno, además de la participación de estos conductores, estos formadores de directivos y docentes, también está prevista la participación de los colegas de la Universidad Pedagógica Nacional, de las y los colegas de la Universidad Pedagógica Nacional, que tendrán bajo su responsabilidad el registro, la observación y la sistematización de las experiencias de los talleres que se desarrollen con los directivos y con los docentes y recogerán todas las experiencias, las preocupaciones, las posibilidades efectivamente de generar algunas estrategias que den vida a estas temáticas que son fundamentales para trabajar con las y los jóvenes en educación media superior. En ese sentido, bueno, hay distintas actividades que están previstas para desarrollarse en un corto tiempo, de aquí a diciembre, de aquí a finales de diciembre, y que están pensadas en términos de, primero, la capacitación con los materiales que también la propia Dirección General Adjunta nos proporciona, más otros materiales de la UPN. En un segundo momento, los talleres que impartirán los colegas, y en un tercer momento, toda la parte que recoge la observación participante, el registro y la sistematización de lo que los compañeros y compañeras de la UPN vayan registrando y nos permita integrar unas memorias sobre esta experiencia. Bien. Gracias. Nada más para precisar, en la parte de los participantes, básicamente consideramos dos aspectos, yo digo centrales, y que ustedes conocen porque muchos de ustedes ya han estado trabajando en proyectos de carácter interinstitucional, fundamentalmente en acuerdo con la Subsecretaría de Educación Básica. Lo que nos propuso inicialmente la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género fue que recuperáramos un grupo de trabajo
que había sido fundamentalmente formado por el programa universitario de estudios de género de la UNAM. De la UNAM. Ahí básicamente ese es un grupo de trabajo y nosotros propusimos que desde las unidades pudiéramos conformar otro grupo de trabajo que tuviera que ver básicamente con la observación y la elaboración de una memoria por entidad federativa. Y un tercer grupo de trabajo lo constituye, pues básicamente el grupo que ha venido conformando la doctora Alicia Pereda y la maestra Gisela Salinas en el área 2, que son compañeros que se han dedicado ya durante un buen número de años, básicamente pues a trabajar sobre esta temática. Yo nada más quisiera recordar que en el caso de las unidades UPN, hace aproximadamente casi 12 años, constituimos la red de educación y género y de esa experiencia formamos a muchos de los compañeros que hoy nos van a acompañar en este proceso de registro, sistematización y elaboración de la memoria de las unidades UPN. Y que como producto de eso inclusive quedó instalada en muchas unidades como un dispositivo de formación, una especialización en igualdad de género, y en género y educación. Bien, quisiera ver si la doctora Alicia Pereda pudiera hablarnos un poquito más de la estrategia de trabajo, ¿no? De manera más genérica, pero luego ya entrar a una parte mucho más específica que tendría que ver exactamente cuál va a ser el papel de los compañeros académicos de las unidades UPN en el país, en este proyecto. Bueno, cómo no. Pienso que es un papel delicado y afortunadamente, como decía el maestro Adalberto, se cuenta con todo el personal académico, con todos los colegas y las colegas que realmente están perfectamente en condiciones de hacer esta tarea de acompañamiento. ¿Y por qué digo que es un lugar muy importante y delicado? Porque por un lado, las y los colegas de las unidades no son responsables del taller, es decir, no están a cargo de la impartición del taller, pero por otro lado, al pedirles que participen en el proyecto, digamos, para realizar todo el trabajo de acompañamiento que consiste en la observación, en el registro, etcétera, lo que les estamos pidiendo también es que no sean filmadoras, es decir, ustedes no son videograbadoras que van a tener que estar ahí reemplazando, digamos, a un instrumento, a un aparato y limitándose a mirar y escribir, mirar y escribir. Lo que nosotros estamos, digamos, esperando en el rol que a ustedes les toca es justamente con base en toda la experiencia, con base en todos los años de trabajo que tienen sobre esta temática, que ustedes verdaderamente aporten su percepción y su interpretación, o sea, que el registro que hagan concluya o privilegie la interpretación de lo que ha sucedido en esta experiencia formativa. Y esto implica, además, que como no son responsables del taller y como contamos con un equipo de gente que, como decía el maestro Adalberto, ha sido capacitada para participar en las instancias previas de este proyecto, entonces, si ustedes detectan, precisamente por la experiencia que tienen, precisamente porque ustedes son docentes, son académicos, si ustedes detectan situaciones o imprecisiones o algún tipo de problemita teórico, metodológico, etcétera, la sugerencia es que intervengan de manera, en una parte, asesoren, acompañen a la compañera o al compañero que está coordinando el taller, que lo acompañen, pero que lo acompañen en un momento de aparte para no poner en entredicho el trabajo que esa persona está haciendo, ¿verdad? Pero sí es un rol muy delicado porque
otro detallito es que estas personas que van a hacer la capacitación tienen mucha experiencia en el tema de género, están certificadas como formadores o más bien como capacitadores, pero no son docentes de profesión, es decir, no son académicas o académicos ni docentes de profesión. Entonces, ahí se juega un poco ese tacto que ustedes tienen que tener y esa experiencia que tenemos como docentes para acompañar el proceso e intervenir de manera oportuna si es que hace falta. Y también toda esa experiencia que cada uno de nosotros tiene para interpretar lo que suceda, no operar como si fueran meras cámaras, digamos, ¿no? O grabadoras, no. Aquí lo valioso va a ser la experiencia y la interpretación de ustedes. No Bien, sé si... Es la primera presión que a mí me interesaba muchísimo que lo hiciera Alicia, porque digamos una pregunta que ya me hicieron con mucha antelación era precisamente cuál era el papel que iban a jugar los compañeros de las unidades en la parte del taller, ¿no? Y me parece que lo has precisado muy bien. Hay este papel, alguien me decía, es un investigador participante pasivo, es un interventor, bueno, ¿qué es? ¿Cómo va a acompañar al proceso? Pues me parece que con lo que acabas de decir es lo suficientemente claro, sobre todo para destacar el papel que van a hacer los compañeros de las unidades UPN. Ahora, yo creo que podríamos entrar a ver básicamente el asunto de la guía de observación y registro de los talleres con directivos y docentes de educación media superior. Entonces, iríamos básicamente sobre dos partes que hay que desarrollar lo más extensamente posible. Una, que sería esta guía, que ya se los mandamos a los compañeros, que también tienen algunas observaciones, ¿no? Poderla desglosar, y lo iríamos después con más tiempecito sobre el asunto de la memoria. Nada más lo indico para que quede claro que la siguiente parte, digamos, de esta emisión televisiva va a tener que ver básicamente con la guía de observación. Después veríamos el asunto de la memoria, son dos cosas distintas, y en esto tanto Alicia como la maestra Gisela nos van a ir explicando. Entonces, empezaríamos por el propósito de la guía. Bueno, aquí tenemos una diapositiva para acompañar, creo que, pero no está saliendo. Bueno, si quieren me voy adelantando un poco, ¿no? Después puede aparecer. Bueno, la idea o el propósito de esta guía es justamente brindar pautas para el registro de la observación durante el desarrollo de los talleres, es decir, del taller de directivos y también de los talleres para docentes. No sé si hemos explicado, si los colegas conocen la duración que tienen estos talleres. No, pero bueno, entonces los talleres destinados a directivos van a tener una duración de 8 horas, es decir, está prevista 2 sesiones de trabajo. Y los talleres para docentes tienen una duración de 16 horas, es decir, 4 sesiones de trabajo. Bien, y directivos y docentes, como queda claro por lo que acabo de comentar, no van a trabajar juntos, ¿verdad? Bien. A lo mejor valdría la pena aquí también, Alicia, explicar, porque yo creo que eso nos permite que los compañeros vayan teniendo como un mapa más claro del trabajo que van a realizar, poder señalar cuáles son los 2 grandes temas que vamos a trabajar con directivos y los temas que vamos a trabajar también con los académicos. Bueno, muy bien. Bueno, hay 2 grandes temas, digamos. Uno es apropiarse, comprender y poder utilizar, desarrollar competencias para utilizar la perspectiva de género en los distintos espacios donde les toca actuar. Es decir, para los docentes tendrá que ver mucho el uso de la perspectiva de género y el análisis de género dentro del salón de clases, en la gestión del currículum, en las interacciones docente-alumno, etc. Y en el caso de los directivos, el énfasis será que se apropien de la perspectiva de género y del análisis de género y la puedan utilizar sobre todo en
todos los aspectos que tienen que ver con la gestión, como por ejemplo la organización de los espacios, de los tiempos, también en ambos casos docentes y directivos que incorporen la perspectiva de género en la normativa escolar, es decir, en las normas de convivencia o en los regímenes de convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque bueno, es imposible, digamos, partimos de la base o de la idea de que si uno no se apropia, si no entiende y si no es capaz de manejar y de utilizar la perspectiva de género, difícilmente va a poder intervenir de manera eficaz para atender o prevenir la violencia de género, ¿verdad? Ese sería uno de los temas. Y el otro tema es precisamente trabajar en el desarrollo de competencias relacionadas con la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres. Y eso implica apropiarse de la normativa vigente, es decir, la normativa nacional e internacional, también ser capaces de analizar casos y encuadrarlos, digamos, en esa normativa, entender que eso que pasa, más allá de que sea la costumbre, el hábito, etcétera, también tiene un encuadre en la normativa nacional e internacional. Enfatizar el papel que nos corresponde en tanto servidores públicos de intervenir, digamos, no es una cuestión que uno intervenga porque es bueno, porque es buena onda, porque tiene un compromiso de lo que sea, sino porque somos servidores públicos y públicas y entonces nos compete intervenir, tenemos el deber de intervenir. Y la última cuestión tiene que ver con también la gestión, pero en este caso orientada a propuestas de convivencia en las cuales realmente sean las y los docentes, y esto me parece que es uno de los aciertos de este proyecto, que el énfasis está puesto en que sean las y los docentes, las y los directivos, quienes puedan identificar los focos rojos, por decir así, en sus propias instituciones y puedan plantear estrategias, a lo mejor no gigantescas, no inmensas, pero pequeñas y medianas acciones o propuestas que den respuesta a esa problemática en sus propias escuelas. Eso sería. Muchísimas gracias, Alicia. Maestra Gisela, el propósito de la guía, básicamente, ¿en qué consistiría? El propósito de la guía tiene que ver directamente con ofrecerle a las y los colegas de las unidades UPN que están apoyando este proyecto en poder efectivamente tener algunos elementos que le permitan mirar, que le permitan observar algunas situaciones particulares que después se puedan sistematizar e integrar en la memoria. Es como una guía de ayuda, es como una manera de poder tener de manera común a nivel nacional indicadores comunes que faciliten la tarea de observar, de estar trabajando directamente en el acompañamiento en estos talleres y tener insumos para después poder concretarlos directamente en todo lo que va a implicar la integración y redacción de la memoria. Yo creo que aquí está una parte que tiene que ver con algunas miradas para observar, no sé, Alicia, que habíamos platicado sobre estas miradas para todo lo que tiene que ver con la observación en la diapositiva que tenemos adelante y que están centradas particularmente en lo que después recuperaremos nuevamente para integrar y sistematizar una memoria por entidad. A pesar de que puedan existir varios grupos en una entidad para desarrollar los talleres, dependiendo del número de docentes y directivos, finalmente de lo que se trata es de integrar una memoria por cada entidad federativa. Yo también quisiera precisarles que el trabajo que se va a realizar en esta observación y registro, hay un día para los directivos y la duración es de 8 horas, y hay 2 días para los docentes con una duración de 16 horas de taller para que se puedan ir haciendo las previsiones. Nosotros sabemos que en todo ese tiempo como docentes ocurren muchas cosas. Vamos a tratar de centrarnos en algunas cuestiones. Yo le pediría a Alicia, ¿no?, si nos puede precisar algunos de los aspectos que nosotros estamos considerando fundamentales en esta cuestión de la observación y que está remitida en la guía que ustedes ya tienen en sus manos, ¿no? Sí, Bien. cómo no. Nada más un asunto previo.
Que tío, afortunadamente me están llegando así como preguntas que podemos ir como recuperando y revisando, ¿no? Sí. Un poco me dicen que en el documento, en esta primera parte, donde está el propósito, se habla también de fortalezas y debilidades institucionales, Sí. áreas de oportunidad institucionales y profesionales, acciones y respuestas institucionales, pero básicamente lo que ahí me preguntan ellos es que, y lo voy a leer muy textualmente, dicen, se habla de obtener información sobre las fortalezas y áreas de oportunidad para la atención y prevención de la violencia de los y las participantes. Entendemos que no es un análisis FODA, lo que se realizará sin un registro basado en una lista de cotejo y en observación. Entonces, este es un planteamiento, digo, que generar que pudiéramos, digamos, responder. Alicia. Sí, bueno, la idea es, ¿y de dónde van a sacar ustedes esta información? Bueno, por un lado de la observación de los talleres, digamos con la ayuda de esta guía que les estamos presentando, y por otro lado hay una serie de instrumentos que también se les van a hacer llegar, me imagino, de instrumentos de evaluación que también les van a dar pistas para que ustedes puedan, a partir de ahí, y por eso yo hacía tanto énfasis en la interpretación, en la interpretación que ustedes hagan de todos estos materiales, para que ustedes, digamos, hay instrumentos de evaluación. Hay una autoevaluación diagnóstica inicial, bueno, claro, es diagnóstica inicial de las y los participantes a partir de casos, ¿no?, que ellos van a analizar, utilizando, digamos, y poniendo en juego todas las estrategias y toda la experiencia que las y los docentes y directivos poseen frente a casos problemáticos de violencia, ¿verdad? Luego hay evaluaciones en proceso, es decir, en cada jornada, al terminar la sesión de taller, se les va a pedir a las y los participantes que llenen o que respondan 4 preguntas muy sencillas, ¿no? Para darle la pista un poco a la persona que coordina, pero también para que ustedes vayan teniendo el pulso, digamos, de lo que está sucediendo jornada a jornada, es decir, cómo la están viviendo los participantes, cuáles son los temas que a ellos les llaman más la atención, por qué, cuáles son los aspectos que les resultan más problemáticos, conflictivos, etc. Son 4 preguntas muy sencillas y eso también es, digamos, una evaluación en proceso. Luego, tenemos al cierre del taller una autoevaluación que hacen las y los participantes sobre su propio desempeño y su propio aprendizaje en el taller. Ahí justamente a través de todos estos documentos o de todos estos instrumentos, lo que queremos que, digo, yo utilicé las palabras fortalezas y áreas de oportunidad para no decir debilidades, pero bueno, los focos rojos que los mismos docentes identifican y directivos, aquellas cosas en las que ellos se sienten fuertes, por eso les llamamos fortalezas. No es un FODA, pero el uso de estas palabras que aparentemente genera ruido, bueno, es una manera de no decir de qué pata andan cojeando, ¿verdad? O sea, esa sería un poco la idea, en qué cosas no se sienten fuertes, qué cosas habría que seguir trabajando con los directivos, con los docentes, para que realmente este proyecto en el mediano y en el largo plazo logre cambiar la situación en la escuela. Y en qué cosas sí realmente los docentes y las docentes, los directivos, están interviniendo y lo están haciendo de buena manera, y en esas cosas hay que rescatarlas, precisamente para que no estemos siempre pensando que hay que llevarles desde algún lugar misterioso la verdad y la panacea. Yo creo que hay muchísimas, y otra palabra que puede causar irritación es ejemplos de buenas prácticas, ¿no es cierto? La expresión buenas prácticas a veces genera ruido, pero bueno, no sé, busquemos otra. Pero la idea es, se están haciendo cosas y a lo mejor no se conoce lo que se está haciendo y se parten de supuestos equivocados, se parten de supuestos de que no pasa nada, de que los docentes no intervienen, de que están cruzados de brazos, de que miran para otro lado. Entonces, un poco rescatar eso, es decir, cuáles son
aquellas fortalezas, voy a usar esta palabra, discúlpenme, cuáles son aquellos aspectos en los que se necesita profundizar, reforzar, comprometer más a la gente, y todo ¿para qué? Para que esto se traslade y se convierta en acciones, en propuestas concretas, no puro palabrerío, que no nos quedemos en los puros diagnósticos, que eso suele ser una tendencia, quedarse en el puro diagnóstico, quedarse en las puras buenas intenciones, sino que esto realmente en el corto, en el mediano y en el largo plazo vaya generando cambios concretos y reales para erradicar las violencias de género en la escuela y en la sociedad. Bien. Entonces, dentro de los componentes que están en la guía de observación, primero hay una serie de instrucciones que no vamos a repetir, ahí están planteadas de manera muy clara. Y luego hay una serie, digamos, de componentes de la propia guía de observación. El espacio físico, el uso del tiempo, el clima de la sesión, la metodología de trabajo, los contenidos, actividades y recursos, las preguntas, la interacción en el salón y los compromisos de futuro. Son, digamos, los elementos, los componentes que integran básicamente la guía de observación. A mí me gustaría que en una primera parte pudiéramos ir profundizando sobre la guía en estos elementos de manera muy particular, y luego después ya viéramos cómo esto sirve para tener registros iniciales, ¿no?, que después van a pasar a ser parte de la memoria. Okay. Pero empezamos por esta parte. Bueno, el espacio físico. Bueno, ojalá ustedes tengan en este momento la guía en la mano. Bueno, si vamos al punto 1, espacio físico, ven que hay una serie hay 2 puntos, ¿no? Bueno, 3 puntos. El punto 1.1 es, digamos, un listado de aspectos que se pueden observar, pero fundamentalmente lo que nos interesa, además del registro que ustedes hagan de cada uno de estos aspectos y de otros que puedan surgir, como les decía yo al comienzo, ustedes no son cámaras que están filmando, porque si no, para eso hubiéramos puesto cámaras, ni son grabadoras, y tampoco son los responsables del taller. Nos interesa su interpretación. Entonces, en la pregunta 1.2, o en la afirmación 1.2, lo que nos interesa mucho, y ahí es donde está el énfasis del papel de ustedes, es que ustedes, luego de registrar que si hubo suficiente cantidad de sillas, que si no las hubo, que si el espacio era chiquito o grande, hacía calor o hacía frío, etcétera, reflexionen, analicen y piensen de qué manera esas condiciones físicas fueron decisivas o relevantes o tuvieron algún impacto positivo o negativo en el desarrollo del taller. Porque nosotras y nosotros como docentes sabemos perfectamente cuánto puede hacer fracasar la mejor de las propuestas no contar con el espacio físico adecuado, o que la gente esté incómoda, o que se hace muchísimo calor o muchísimo frío. Entonces, a lo mejor todo esto incide de manera negativa y podemos llegar a una conclusión errónea, es decir, el taller fue un fracaso, fue un desastre porque los docentes, porque los coordinadores, y a lo mejor es simplemente una cuestión de que la gente no se sentía cómoda, ¿verdad? Y porque el espacio no daba las condiciones. Entonces, además de hacer todo el registro de las condiciones, insisto, lo que nos interesa es que ustedes analicen e interpreten de qué manera esas condiciones favorecieron o no el desarrollo del taller. Ese sería en cuanto al punto espacio físico. Al uso del tiempo. Al uso del tiempo estamos pensando en la posibilidad de que efectivamente se pueda pensar en de qué manera desde lo que ustedes también van a tener acceso a las cartas descriptivas para trabajar con directivos y con docentes, se puede pensar en la posibilidad efectivamente de qué manera se aprovecha el tiempo, hay resistencias o no hay resistencias para poder sacar adelante las temáticas que se están planteando, para posibilitar también la participación de las y los directivos, de las y los docentes en las distintas estrategias que se planteen, trabajo de equipos, en presentación de algunas
experiencias, revisión y análisis de algunos casos. Es decir, la idea es de qué manera, para decirlo de una manera distinta, perdón, una estrategia que implica movilizar a 852 directivos y docentes de educación superior es aprovechada en las condiciones en las cuales se desarrollan los talleres, primero para los directivos y después para los docentes. Si efectivamente estas 8 horas o estas 16 horas posibilitan sensibilizar, apropiarse de algunos instrumentos, de algunos recursos, de algún marco conceptual, que después también dé pautas para la intervención en la gestión, en la docencia, en el trabajo directamente con las y los jóvenes de educación media superior. Ese es un poco el planteamiento que tiene que ver directamente con el uso del tiempo y que ya asociado a lo que tiene que ver con la memoria, yo creo que hay que asociarlo directamente con la memoria, da la posibilidad de que el académico o la académica que esté acompañando a estos grupos pueda efectivamente también hacer interpretación de qué manera se utilizó, se aprovechó y si es suficiente, no es suficiente, si incide, si logra efectivamente impactar en la perspectiva de las y los docentes y directivos en algunas estrategias que cambien un poco su actuación y que prevengan la violencia, que también posibiliten a apropiarse de esta perspectiva de género y del análisis de género, ¿no? Bueno. Alicia, clima de la sesión. Bueno, muy bien. Aquí también, en el punto 3, se les propone una escala. Se les propone una cuestión, digamos, que marquen con una cruz todas las opciones que consideran necesarias, pero además de esto, el énfasis está en el inciso B. Fíjense que en el inciso B les estamos pidiendo que, además de indicar, por ejemplo, que el clima de la sesión fue amigable o fue tenso, o que se alternaron momentos de tensión y de distensión, lo que nos importa es saber por qué, en qué basan ustedes sus apreciaciones. Es decir, nos interesa escuchar la voz de ustedes como expertas y expertos en temas de género, en temas de educación. ¿En qué basan ustedes la afirmación de que, por ejemplo, el clima fue poco ágil, fue lento, fue poco amigable, etcétera, ¿no? ¿En qué palabras, en qué comentarios, en qué gestos basan ustedes esa apreciación? Y eso después, retomando lo que decía la maestra Gisela, nos va a dar una carnita, digamos, por decir así, una carnita mucho más jugosa y rica para elaborar la memoria, que si simplemente decimos el clima fue tenso. Bueno, pero ¿por qué? Porque la gente hacía preguntas difíciles y la persona, bueno, lo que sea, lo que ustedes observen, ¿no? Bien, eso es en cuanto al clima de la sesión. En cuanto a la metodología de trabajo. ¿Quieres que siga avanzando? Sí. Bueno, en cuanto a la metodología de trabajo, aquí también hay una escala Likert que estamos proponiendo. Todos los puntos, digamos, tienen una razón de ser, ¿no? Todas las afirmaciones de la escala tienen una razón de ser, pero hay algunos aspectos que desde nuestro punto de vista son muy importantes que ustedes observen. Y es, uno es lo que dice la afirmación número 1, se hizo referencia y se utilizó el material editado por la SEP para leer fragmentos, ofrecer ejemplos, precisar conceptos, etc. En este caso, la idea es, y porque ya nos lo habían comentado de las experiencias pasadas, en algunas entidades, sesiones, etcétera, en otros niveles, sucedió que el libro que se creó, que se produjo en la SEP para trabajar sobre esta temática, que es como el libro de cabecera que después les queda a los directivos, docentes, para seguir adelante con esta propuesta, prácticamente no se tocó, prácticamente no se miró, no se abrió. Entonces es todo un esfuerzo, digamos, de producir esta bibliografía,
y un esfuerzo económico también, de hacerla llegar a los estados, a los docentes y directivos, que se quedó totalmente así como opaca, silenciada, ¿verdad? Entonces, aquí quisiéramos que ustedes pongan el énfasis o el ojo a ver si realmente se está trabajando con este libro, y si ya desde la primera sesión no se está utilizando, que se acerquen a lo mejor a la persona que coordina y le digan, oye, no sería bueno que incorporaras, digamos, algo del libro, etcétera, ¿no? También les quiero mencionar que las cartas descriptivas que les van a llegar, en las cartas descriptivas, en la parte de recursos, está indicado qué capítulo del libro se sugiere utilizar, mencionar, trabajar, abrir, consultar para cada una de las actividades. Es decir, que no hay un divorcio entre la carta descriptiva, entre la sesión de taller y el recurso. Está pensado en la sesión para vincular la actividad con el recurso. El punto 2 también es muy importante desde la perspectiva nuestra como equipo que ha trabajado esto, en el sentido de rescatar y valorar las experiencias de las y los directivos y docentes. Es decir, bueno, para nosotros esto es básico, ¿no? Es una cuestión de reconocerle su experiencia, de reconocerle su trabajo y de respeto al trabajo que la gente viene haciendo cada una en sus escuelas, ¿verdad? Entonces también quisiéramos que pusieran mucho el ojito ahí, y si ustedes ven que eso no se concreta o que no se dan esos espacios que en las cartas descriptivas sí están previstas, por favor se acerquen a la persona en una parte y le sugieran de la manera más atenta que si puede valorar o trabajar más con la experiencia previa. También otra cuestión en la que quisiéramos poner énfasis es en el punto 3, en el número 3, que dice, se alternaron momentos de reflexión individual con momentos de reflexión grupal. ¿Qué queremos decir? ¿Por qué este énfasis? Porque en todas las cartas descriptivas y en todas las actividades está previsto trabajos grupales. Puntos, pero básicamente la primera, digamos, de esta parte era decir, ahí está la guía, hay una serie de planteamientos que se están haciendo, hay, digamos, diferentes formas de ir haciendo la observación y la parte del registro, y ahora básicamente ejemplificar sobre, básicamente, la idea del espacio físico, el uso del tiempo, el clima de la sesión y la metodología de trabajo. Yo no sé si sobre los otros 4 se quisiera simplemente puntualizar. Ustedes tienen la guía de observación ahí en sus manos, ¿no? Porque habíamos comentado con Alicia, digamos, previamente en la sesión, que de esta guía hay cuestiones que sí hay que señalar que son las relevantes, que son las importantes en todo caso para el propio registro y después poderlas vertir efectivamente en la parte de la memoria. Sí, y también la otra cuestión es que al final les vamos a proporcionar nuestros correos, entonces, bueno, si hubiera más, bueno, yo me excedí un poco, digamos, en la presentación, pero si ustedes quisieran profundizar algún aspecto o hacer algún comentario, lo que sea, bueno, los comentarios los pueden hacer ahorita mismo, pero si quisieran después con más calma leer todo la guía, la propuesta y hacer alguna consulta o sugerencia o lo que sea, van a estar nuestros correos y vamos a estar a disposición de ustedes, ¿no? Lo que sí me gustaría es que se pudiera plantear algún asunto que tú me decías que era relevante, sobre acciones y compromisos a futuro. Sí. Porque me decías que esa era la parte importante también que había que registrar, tanto en la parte de directivos como en la parte de académicos, Alicia. Sí, bueno, aquí en el punto 8 de la guía están acciones y compromisos a futuro, ¿no? Entonces, digamos, hay distintas opciones, digamos, ustedes como observadores, acompañantes, la idea es que escuchen, digamos, cuando los grupos están trabajando y en el cierre de las actividades, la actividad de cierre del taller es elaborar una propuesta justamente. Y además aquí en el punto 8.3 hay un listado, digamos, de posibles propuestas. Estas salen un poco de la experiencia
de haber trabajado en distintos talleres, qué tipo de propuestas suelen ser frecuentes. Pero básicamente la primera, digamos, de esta parte era decir, ahí está la guía, hay una serie de planteamientos que se están haciendo, hay, digamos, diferentes formas de ir haciendo la observación y la parte del registro, y ahora básicamente ejemplificar sobre, básicamente, la idea del espacio físico, el uso del tiempo, el clima de la sesión y la metodología de trabajo. Yo no sé si sobre los otros 4 se quisiera simplemente puntualizar. Ustedes tienen la guía de observación ahí en sus manos, ¿no? Porque habíamos comentado con Alicia, digamos, previamente en la sesión, que de esta guía hay cuestiones que sí hay que señalar que son las relevantes, sí, que son las importantes en todo caso para el propio registro y después poderlas vertir efectivamente en la parte de la memoria. Sí. Y también la otra cuestión es que al final les vamos a proporcionar nuestros correos, entonces, bueno, si hubiera más, bueno, yo me excedí un poco, digamos, en la presentación, pero si ustedes quisieran profundizar algún aspecto o hacer algún comentario, lo que sea, bueno, los comentarios los pueden hacer ahorita mismo, pero si quisieran después con más calma leer todo la guía, la propuesta y hacer alguna consulta o sugerencia o lo que sea, van a estar nuestros correos y vamos a estar a disposición de ustedes, ¿no? Lo que sí me gustaría es que se pudiera plantear algún asunto que tú me decías que era relevante, sobre acciones y compromisos a futuro. Sí. Porque me decías que esa era la parte importante también que había que registrar, tanto en la parte de directivos como en la parte de académicos, Alicia. Sí, bueno, aquí en el punto 8 de la guía están acciones y compromisos a futuro, ¿no? Entonces, digamos, hay distintas opciones, digamos, ustedes como observadores, acompañantes, la idea es que escuchen, digamos, cuando los grupos están trabajando y en el cierre de las actividades, la actividad de cierre del taller es elaborar una propuesta justamente. Y además aquí en el punto 8.3, hay un listado, digamos, de posibles propuestas. Estas salen un poco de la experiencia de haber trabajado en distintos talleres, qué tipo de propuestas suelen ser frecuentes. También sería súper interesante, a lo mejor si aparecen algunas otras que no están contempladas en esta lista, y que ustedes eso lo vayan registrando, ¿no? Eso sería. Lo importante. Bien, ahora iríamos al punto, digamos, de la memoria. Maestra Gisela. Bueno, la memoria ya es la posibilidad de concretar lo que fue el trabajo de acompañamiento, de observación, de registro y de sistematización de estos talleres que se realizarán en 3 días, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros tenemos es un índice tentativo común para todas las entidades. No quiere decir que tengan que ser los únicos puntos y que no se puedan incorporar otros. Hay un punto que nos parece fundamental, que tiene que ver con una especie de descripción de la educación media superior, que es un extra que le estamos solicitando a las y los asesores de la UPN que se incorporan a esta propuesta, pero que tiene que ver con un acercamiento genérico a lo que es a lo que realmente está ocurriendo en educación media superior en cada una de las entidades, un poco para darle contexto y un poco también para pensar en lo que está ocurriendo directamente en la entidad, ¿no? Entonces, empezamos. La memoria tiene una propuesta de 15 puntos que se asocian con lo que venía diciéndoles la doctora Alicia. Hay una presentación general, estamos planteando que vaya de 1 a 2 cuartillas. Hay una descripción de la educación media superior en la entidad, ¿no? En la cual les solicitamos que entre 2 y 4 cuartillas puedan tener la posibilidad de resumir qué está pasando con los colegios de bachilleres, con las distintas instituciones, los CECATIS, con las instituciones que participan en esta estrategia. También les haremos llegar la lista de quiénes son las instituciones que se suman
y directamente los enlaces de media superior también estarán haciéndoles entrega de estos listados de las instituciones que participarán, ¿no? Entonces, que es el punto 3, ¿cuáles son las instituciones que participan? Seguramente algunas instituciones no llegarán, suele ocurrir, nosotros queremos saber quiénes son los que llegan y quiénes no llegan. Algunos no llegarán porque efectivamente hay otras prioridades para los directores, para los maestros que atender. Estamos también a fin de ciclo escolar en educación media superior, la primera semana del mes de diciembre hay exámenes a nivel nacional de semestre o de año escolar, entonces hay como una circunstancia que seguramente también se reflejará en la asistencia de los directivos y de los docentes. Nos interesa saber quiénes asistieron y quiénes fueron las personas que asistieron, la caracterización del personal directivo y docente que participará. Se sugiere considerar no nada más el número de mujeres y hombres participantes, sino su formación profesional, sus años de experiencia docente, sus intervalos de edad, las escuelas de procedencia, entre otros. Ustedes tendrán acceso también a un registro de asistencia que está normado por todo lo que es la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género y que se trabaja con otras instituciones, en todas las otras secretarías de Estado del país también se está trabajando con la perspectiva de igualdad de género. Y hay una serie de indicadores que tienen que ver con la responsabilidad de señalar a quién se forma, a quién se capacita, a quién le llegan un poco los insumos sobre estos nuevos planteamientos que son una cuestión de política federal. Entonces es importante, van a tener el insumo directamente de las listas de asistencia, pero también está previsto en las cartas descriptivas que cada uno de los asistentes, sean directivos o sea en el taller de docentes, se presenten y cuenten un poco algo de sí mismos que seguramente resultará importante también incorporar. Cuando se realice el taller para el personal directivo, bueno, se planteará también un poco el contexto del taller, recuperando lo que tiene que ver con el espacio físico, recuperando lo que tiene que ver con el uso del tiempo, con lo que tiene que ver con el clima del taller del cual ya se habló, con la metodología de trabajo que se utilizó, con la parte que tiene que ver con los contenidos, actividades y recursos, y integrando también aquellos aspectos y materiales que fueron recibidos de manera positiva y aquellos que resultaron problemáticos. Seguramente ustedes van a observar si la mayoría de los que están trabajando ya han trabajado con cuestiones de género, saben que nunca faltan las sonrisas o nunca faltan también algunas exclamaciones que tienen que ver con aspectos con los cuales no se quisiera trabajar sobre el asunto de la igualdad de género y que tienen que ver con tradiciones y con apropiaciones que tenemos interiorizadas, ¿no? Entonces, es importante para nosotros ver de qué manera se reciben los materiales, de qué manera se apropian positivamente o generan algún tipo de problemática que se enuncia desde el taller mismo. Otra parte que aparece también son las preguntas y preocupaciones. En la guía de observación aparecen preguntas, le hemos incorporado también cuáles son las preocupaciones de las y los directivos y docentes que participan en estos talleres para poder efectivamente saber en dónde están ellos poniendo el dedo en la llaga para poder desarrollar algunas estrategias de intervención en igualdad de género o en prevención de violencia. Las relaciones que se dieron entre las y los participantes y con el coordinador o coordinadora del taller, así como los compromisos que establecen, que es una parte que ya se señaló, y como última parte, una evaluación final del taller, ¿no? Esta última parte de evaluación final del taller, perdón, aquí tenemos una diapositiva que no, entonces, una disculpa, aquí viene las preguntas y preocupaciones, la metodología de trabajo, y luego tenemos una última parte que tiene que ver ya directamente con la autoevaluación, la evaluación del taller que incorpora la autoevaluación final a cargo de las y los participantes, la evaluación final del taller a cargo de las y también de los participantes y finalmente la de los coordinadores. Además se incorporan algunos comentarios, sugerencias
y una evaluación general por parte de ustedes como académicos que están acompañando este proceso. En total estamos previendo que las memorias integren aproximadamente entre 50 y 100 cuartillas, ¿no? Y estamos pensando en que, bueno, en las fotografías que deben incorporarse, que pueden ser entre 10 y 25 fotografías que nos piden como evidencias del trabajo que se desarrolló, las condiciones en las cuales se llevó a cabo el trabajo, la manera en cómo se trabajó con los libros y los materiales que se van a incorporar a este proceso de formación. Hay un apartado también particular sobre el taller, que es en los mismos términos que para los directivos, para los docentes que participan en este trabajo, ¿no? Bien, ahí Alicia y yo habíamos comentado también, hay una forma, digamos, también de irlo organizando, recuperando todos estos puntos. Pensamos, por ejemplo, que todos estos puntos tendrán que ver con los temas y las sesiones. Entonces, tenemos para directivos 2 sesiones con 2 grandes temas, y para el caso de los académicos son 4 sesiones también con 4 grandes temas. No, con dos grandes temas que se van desarrollando, pero sí. Entonces, básicamente, un poco para ir cerrando esta parte y la complementariedad entre el asunto de la guía de observación y la parte de la memoria, la idea es que ustedes tengan a la mano la guía de observación. Sobre la guía de observación se sugiere que se utilice para irla trabajando sesión por sesión. Me comentaba Alicia, a lo mejor ella puede profundizar un poco más, que se trata básicamente de tomar la guía de observación como un primer indicador en donde se puede llenar, ¿no? Sesión, insisto esto porque sí es muy importante, sesión por sesión, porque eso es lo que después va a permitir efectivamente hacer la memoria y decir, este fue el tema y el registro, digamos, lo que fue fundamental es esto, el segundo tema, esto, tercero, el cuarto, ¿no? Eso es muy importante. O la otra es, se va uno directamente, hace uno las observaciones, uno registra un diario de campo, como quieran registrarlo, ¿no? Lo contrasta con la guía de observación. Si en ese registro faltan algunas cosas y toda la memoria le alcanza uno para acabar de hacer el registro, pues lo registra, ¿no? Pero sí la idea es que ahí ustedes puedan partir fundamentalmente, digamos, de la experiencia que ustedes tengan en la parte, digamos, de los registros, pero pensando siempre que ese registro es un primer insumo para la elaboración de la memoria. Y quisiera recalcar algo, si quieres, ahí lo podría complementar la doctora Alicia Pereda, pero también decíamos que hay una parte que sí es sustantiva también, que es en parte el asunto que ustedes ya señalaban de ir anexando fotografías, pero fotografías que también den evidencia tanto del uso de los materiales o del tipo de ejercicio que se está realizando, o de algún mecanismo, o de los propios carteles que luego se elaboran básicamente en esta parte, digamos, del taller. A mí me parece que eso sí tiene que anexarse efectivamente en la propia memoria, que dé una idea más completa de este tipo, digamos, de publicación. Sí. No sé si quieres comentar algo o podemos pasar al siguiente punto. Insistir nada más así, cerrar con que, digamos, esta herramienta que es la guía de observación, como tú bien lo planteaste, se puede utilizar sesión por sesión y completarla sesión por sesión, o bien se puede llevar un registro de diario de campo o bitácora en la sesión donde van registrando lo que va sucediendo, y a la tardecita cuando terminan, o a la noche, o en el momento que ustedes puedan, se checan en su casa el registro que llevan y dicen, ay, me ha faltado, no sé, ver qué pasa con los contenidos, y entonces ponen el ojo en ese aspecto en la siguiente. Digo esto para utilizarlo de dos maneras posibles, porque hay gente que se le hace fácil o más sencillo guiarse por la guía, y hay otras personas que prefieren elaborar un registro más minucioso, más detallado,
Y bueno, pero el asunto es que tengan jornada por jornada, sesión por sesión, el registro de lo que sucedió. ¿Y luego qué hacen con eso? Y bueno, luego hacen como un análisis y, por ejemplo, vamos al caso del clima, ¿no es cierto? En general, las 4 sesiones de directivos, el clima fue amigable. Entonces ustedes van a decir, bueno, a lo largo de estas 4 sesiones o de estas 2 sesiones, el clima fue muy amigable. No obstante, en los momentos en que se presentaron algunos temas, como por ejemplo el tema de sexualidad y cuerpo, esto generó un poco de tensión en el grupo, que yo la percibí porque, no sé, la gente ponía cara de espanto, pero esto se logró subsanar adecuadamente con la intervención oportuna, certera del coordinador que dio espacio, lo que quieran escribir, ¿no es cierto? Todo eso, esos aspectos que se salen de lo habitual, eso también es muy importante. Es decir, la guía no tiene la intención de homogeneizar la observación o de que lo que se sale de lo cotidiano del taller se borre. Justamente. Perdón, dice que te interrumpa. Vamos a tener que hacer una pequeña interrupción. Ahorita continuamos con el tema, pero necesitamos hacer un corte técnico y regresamos, compañeros y compañeras de las unidades UPN de la República, en 3 minutitos. Les agradecemos mucho. Hasta ahorita. Ahorita nos vemos en 3 minutos más. Muchas gracias. El Departamento de Intercambio Académico y Relaciones Internacionales tiene como misión proporcionar a la comunidad de la UPN los elementos necesarios que le permitan su superación académica mediante la aplicación de programas de intercambio, vinculación o movilidad que deriven en el desarrollo profesional de los universitarios. Esto se realiza mediante los convenios de colaboración y la relación de la universidad con instituciones, organismos y gobiernos tanto locales como extranjeros. El Departamento de Intercambio Académico informa a la comunidad sobre los eventos que realizan instituciones de educación superior y organismos nacionales e internacionales. Además, asesora y orienta sobre las ofertas de programas de becas a las que pueden acceder los estudiantes. De esta forma, funge como medio de enlace entre las instituciones otorgantes de becas y el becario. Planea y organiza el apoyo relacionado con el seguimiento, la evaluación, los aspectos administrativos y de financiamiento. También, a través de la Red de Movilidad Nacional, creada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, se brinda la oportunidad, tanto estudiantes como docentes, de realizar estancias y asistir a cursos en instituciones de educación superior. Gracias a los convenios establecidos con organizaciones nacionales e internacionales, es posible la colaboración académica y la realización de proyectos de investigación con apoyo del CONACYT o de la Organización de Estados Americanos. Para mayor información, visítanos en el nivel azul, cubículo A417 o llama al 5630-9700, extensión 1150. Bien, bienvenidos de nueva cuenta, compañeros y compañeras de las unidades UPN. A veces más compañeras que compañeros. Damos la parte del cierre, Alicia, en esta idea de ver cómo articulamos la guía de observación con la memoria para seguir con 2 temáticas que sí nos parecen también sustantivas. Alicia, por favor. Bueno, lo que venía planteando hace un minutito era justamente que todo este insumo que ustedes tengan, todo este registro que ustedes lleven, que puede ser, les reitero, sesión por sesión, tiene que ser sesión por sesión. Les sugiero que lo hagan sesión por sesión. Pueden hacerlo concretamente al terminar la sesión, hacer un palomeo y completarlo la guía, o bien pueden ir llevando un registro, un diario de campo, etcétera, que es recomendable porque las sesiones son de 4 horas cada una, y entonces llevar un registrito ahí, anotar algunas cositas que les llamen la atención, y al cierre
checar la guía de observación y ver si ya pueden completarla, si hay aspectos que les quedan pendientes para estar con el ojo alerta para lo que sigue. Y bueno, eso es básico como insumo, digamos, porque si no tenemos ese material, si ustedes no tienen ese material bien trabajado, se les va a hacer un poco más complejo el desarrollo, digamos, de la memoria. Entonces, ese sería un poco el énfasis, ¿no?, que queremos sugerirles. Y tenemos todavía algunos temas. Por ejemplo, sí me gustaría que Alicia, la doctora Alicia Pereda, abordara, digamos, lo que es el tema central del taller, que es un asunto de igualdad sustantiva e igualdad formal. Sí. Alicia. Bueno, el espíritu, digamos, que orienta toda esta propuesta se relaciona con digamos, un cambio. Yo entiendo que es un cambio en el discurso de la SEP. Me voy a atrever a decir todo esto, pero pienso que sí, porque lo que hemos estado viendo, ustedes seguramente también y yo, que trabajamos estos temas, es que el énfasis estaba puesto en, se hablaba de igualdad de oportunidades y se hablaba de equidad de género. Y en este momento, digamos, la propuesta se centra en que las y los destinatarios de la misma, o sea, directivos, docentes, puedan favorecer la igualdad sustantiva de género en el ámbito profesional donde les toca actuar, ¿no? Y entonces ahora surge la pregunta, ¿qué pasa con la equidad? Porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar o a escuchar hablar de la meta de equidad. Y entonces, aquí les pongo una historieta, digamos, creo que puede ser bastante clara, ¿no? Ahí ven, tienen un maestro de escuela que está por tomar un examen y entonces dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Y ahí tenemos animales que no van a poder subir al árbol, como el elefante pobre, o el pescadito, ¿verdad?, el pez, y otros que les va a ser muy sencillo, como el pájaro, ¿verdad? Entonces, un poco la idea es este pasaje de la igualdad formal, que es la igualdad que incluso está garantizada en la Constitución Nacional, es decir, la igualdad de acceso, la igualdad del derecho a la educación está garantizado sobre la base de esta idea de igualdad, ¿verdad?, que todos puedan tener acceso. Sin embargo, como nos muestra esta historieta, garantizar la igualdad, que está garantizada en las constituciones nacionales, esto no es garantía de que todas las personas realmente puedan tener acceso a la educación y acceso a la misma calidad y oportunidad de educación. Entonces, en todo este tiempo pasado hemos estado trabajando con la idea de equidad, entendiendo que la equidad remite, al menos la definición de diccionario, es dar a cada quien lo que en justicia le corresponde. Es decir, una manera de reconocer esa diversidad ha sido poner el énfasis en las demandas de equidad y en reconocer que con la igualdad sola, que es la igualdad formal, no basta, ¿verdad? Sin embargo, aquí la diferencia y el énfasis, que además me parece que es muy interesante esta propuesta, es la siguiente. La igualdad es un derecho humano y por lo tanto el derecho a la igualdad está garantizado y debe estar garantizado legalmente, digamos. Los estados deben garantizar la igualdad y la igualdad, este derecho humano, va vinculada a el derecho a la no discriminación. Entonces, una manera de medir el pulso, digamos, para saber qué tanto estamos logrando la igualdad, qué tanto estamos logrando la no discriminación, es pensar qué tanto las mujeres, los niños, las niñas están verdaderamente teniendo acceso formal desde su propia diversidad, desde sus propias necesidades educativas o sociales, humanas, diferentes, qué tanto se está garantizando esas posibilidades, esos derechos, pero desde el enfoque de derechos humanos. Y la otra cosa importante es que si pensamos en las metas de equidad no comprometen legalmente a los estados. Es decir, las metas de equidad pueden ser metas que el Estado, por una política inclusive partidista,
consagre, diga, bueno, vamos a establecer una serie de programas compensatorios para garantizar la equidad. Pero estos programas pueden ser planteados o no obligan legalmente al Estado. En cambio, la defensa y asegurar los derechos humanos, en este caso el derecho a la igualdad de los hombres y de las mujeres, es un derecho humano y por lo tanto obliga a los estados. Entonces no se trata de una política, de un plan, de una propuesta que se puede llevar a cabo o no. Esto implica que el Estado tiene que hacer modificaciones estructurales, modificaciones profundas para asegurar ese derecho. Por ejemplo, pongo un ejemplo, se plantea, digamos, la discriminación que implica que el hecho de que las mujeres se ocupen mayoritariamente del trabajo doméstico frente a sus compañeros, parejas, etcétera, que hacen el trabajo productivo. Este problema, planteado desde el enfoque de la equidad, se podría solucionar diciendo, bueno, que las mujeres cobren un sueldo por hacer el trabajo doméstico. Sin embargo, desde el lugar de la igualdad sustantiva, el cambio, digamos, en la manera de pensar este problema implica reconocer que aún cuando se le pagara un sueldo a las mujeres, de todas que hacen el trabajo doméstico en su casa, de todas maneras, no se está tomando en cuenta la cantidad de oportunidades y de posibilidades que las mujeres deben resignar por el hecho de dedicarse, por ejemplo, a criar a los hijos y a atender el trabajo doméstico, ¿no es cierto? ¿En qué, por ejemplo? Y bueno, eso hay investigación que muestra que cuando las mujeres deciden tener hijos, mujeres que están trabajando en el ámbito público deciden tener hijos, necesariamente eso implica un retraso en sus carreras en el campo que sea, ¿no es cierto? Un retraso en las posibilidades de promoción. Ese retraso también está hablando de un problema de equidad o de falta de equidad que no se subsana si la meta, si la equidad, o sea, si se piensa en la equidad como una meta y que se puede resolver, bueno, pagando un sueldo, ¿verdad? Entonces, creo que este giro es un giro interesante, es un giro importante y es un giro hacia el cual también ustedes tienen que poner el ojo, pobres, tienen que poner el ojo en muchísimas cosas, pero hay que poner el ojo también en que estos talleres apunten fundamentalmente a detectar, porque los problemas de violencia en contra de las mujeres y los problemas de violencia de género, básicamente de lo que están hablando es de un problema de discriminación. Entonces, ¿de qué manera esa discriminación se puede revertir? Es decir, qué obstáculos hay que remover, qué barreras hay que remover dentro de las escuelas y en la gestión de los directivos y de los docentes, ¿qué pueden hacer? Precisamente para asegurar la no discriminación y de esa manera promover esa igualdad sustantiva, esa igualdad con equidad, esa igualdad que incluye un principio de equidad, pero que es una igualdad que obliga legalmente, que no depende de la buena voluntad o de una política de partido. Muy bien. Para el desarrollo de los talleres de la observación y de la evaluación de la memoria, vamos a tener un conjunto de materiales de apoyo y yo le pediría a la maestra Salinas pudiera decir en qué consisten estos materiales de apoyo. Bueno, vamos a contar, para empezar, con la presentación, ya está lista, la presentación de la maestra Claudia Alonso Pesado, que es la directora general de adjunta de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación Pública, que tiene que ver con todos los niveles educativos. Esta presentación es un marco básicamente normativo y de actuación para los directivos, los docentes, los distintos funcionarios de educación, sobre cuestiones que tienen que ver efectivamente con que las diferencias de género no generen exclusión, discriminación, desigualdad o violencia. Yo creo que además es un marco que tiene que ver también con acuerdos que ha firmado México recientemente y que tienen que garantizar efectivamente que algo suceda a nivel de las estructuras operativas, particularmente en el sector de educación, pero también en otros sectores
en los cuales efectivamente se está trabajando sobre cuestiones de género. El material central de estos talleres es el libro Igualdad de Género y Prevención de la Violencia en Educación Media y Superior, en sus volúmenes 1, que es el marco conceptual, y el volumen 2, que es la práctica docente. Están las cartas descriptivas para el desarrollo de los talleres, el de los directivos de 8 horas y el de los docentes de 16 horas. Está la parte que tiene que ver con la autoevaluación inicial, la evaluación en proceso al cierre de cada sesión, en donde también existen algunas puntualizaciones dependiendo de la temática de la sesión y de los casos que se puedan analizar en cada sesión. Y está la autoevaluación final, son materiales con los cuales ustedes también podrán tener algún tipo de apoyo. Están también, hay un CD, se integró un CD por parte de la UPN con bibliografía sobre género, violencia, diversidad e interculturalidad, que puede ser de gran utilidad particularmente para ustedes, pero bueno, también lo tienen los formadores de docentes y lo van a tener también los directivos y docentes, y se les va a hacer llegar también a todos los docentes de educación media superior, en el cual aparecen estudios sobre violencia de género, sobre cuestiones de género en la escuela, sobre lo que tiene que ver con aprendizajes de las matemáticas, sobre lo que tiene que ver con el estado del conocimiento actual sobre los estudios de la violencia en educación. En fin, hay distintos materiales en los cuales seguramente podrán encontrar algún tipo de apoyo para el trabajo, para lo que se está desarrollando directamente en estos talleres. Básicamente estos materiales de apoyo, en la medida que nosotros vayamos teniendo las versiones digitales, se las haremos llegar a sus correos para que vayan teniendo una perspectiva mucho más clara de los elementos que son, digamos, sustanciales, ¿no? De hecho, ya hemos enviado algunas de los materiales, de los que están, no precisamente de estos que están aquí, pero sí otros, ¿no? Como el estado del conocimiento que elaboró Alicia Pereira sobre el tema. Y bueno, igual que la guía de observación, aunque les planteamos que era de carácter todavía provisional, igual nosotros ya estaríamos mandando versiones más definitivas, tanto de la guía de observación como la parte que corresponde a la parte de la memoria. Y casi un último tema, antes de que yo haga 3 o 4 preguntas que por aquí me llegaron al teléfono y otras que me plantearon con anticipación, sería un asunto muy importante porque se nos movieron las fechas de los talleres. Sí, se movieron las fechas de los talleres y nada más quedamos con 2 jornadas, con una primera jornada que va a ser en los días 20, 21 y 22 de noviembre, en la cual participan las entidades que estamos viendo en pantalla: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo y Zacatecas. Nos van a informar de la institución de educación media superior que será sede para la realización de los talleres. Y bueno, estamos previendo que los trabajos inicien hacia las 8 de la mañana en todas las entidades y que concluyan hacia la tarde después de un intermedio para la comida, ¿no? El segundo grupo está previsto para los días 27, 28 y 29 de noviembre y también estarán participando 16 entidades, conforme al listado que aparece en sus pantallas: Distrito Federal, Colima, Chiapas, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Bien, yo quisiera hacer una serie de preguntas, nada más 2 preguntitas. Yo les diría, tomamos nota, hicimos una especie de resumen. Yo tenía aquí cerca de 15 observaciones, algunas de ellas ya afortunadamente las contestamos, pero hay preguntas que yo se las haría tanto a Gisela como a Alicia, de manera que fueran muy puntuales. Por ejemplo, la pregunta es: ¿cuántos talleres se darán y por ende cuántos participantes de observadores requerimos contratar? Eso ya está puntualizado, ¿no? Ya está puntualizado. Se van a dar en cada entidad
un taller para los directivos y un taller para los docentes. El taller de los directivos es de 8 horas y el taller de los docentes es de 16 horas. Y en algunas entidades, en la gran mayoría de las entidades, solamente se integrará un grupo de directivos y un grupo de docentes. Pero hay entidades que van a tener hasta 3 grupos paralelos de directivos y posteriormente de docentes. El primer día, que será un miércoles en ambos casos, un miércoles está previsto para trabajar con directivos y jueves y viernes está previsto para trabajar con los docentes. Hay entidades que tienen efectivamente 3 grupos y la idea es que exista desde el principio una coordinación entre los colegas de la UPN, las colegas de la UPN que participen, para poder ponerse de acuerdo en la integración de la memoria, que será un único documento. No habrá 3 memorias, es un solo documento que puede incorporar los talleres realizados en los distintos grupos, grupo A, grupo B, grupo C, como ustedes, como designe la autoridad de media superior responsable de dar inicio a los trabajos en cada una de estas entidades, ¿no? Bien, otra pregunta, que más o menos ya le dimos respuesta, pero quiero recalcar algunas cosas. Dice, ¿la memoria será nacional o por entidad federativa? ¿Y cuál será nuestra participación en su diseño, elaboración y publicación? La memoria van a ser 32 memorias. La UPN está comprometida a entregar 32 memorias, una por entidad federativa de los talleres realizados, y la participación es lo que ya venía señalándoles la doctora Alicia Pérez del maestro Adalberto, que tiene que ver directamente con el asunto de no ser cámara, sino no estar videograbando, sino estar un poco registrando, interpretando, dándole sentido a lo que implica acercarse, particularmente en educación media superior, que es el subsistema de educación del país en donde más se excluye, en donde más deserción existe, en donde más problemas tenemos entre las y los jóvenes, particularmente con las jóvenes, ¿no? Entonces es un asunto que tiene que ver directamente con su aportación, su mirada crítica, analítica, sobre lo que estos talleres despliegan y pueden efectivamente proyectar en las distintas instituciones desde las que acuden los docentes y directivos para este trabajo. Ok, entonces, nomás en resumen, la memoria será por entidad federativa. Sí. Y haremos una publicación con las 32 memorias por entidad. No. Es la pregunta. No. Está previsto la posibilidad de que a partir particularmente de la parte que tiene que ver con las conclusiones, recomendaciones, sugerencias, podamos pensar en la posibilidad de una publicación como UPN, con la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, para el próximo año, que recupere un poco la experiencia de estos talleres y que nos dé pautas efectivamente para incursionar particularmente en media superior sobre estas temáticas, que efectivamente no se trata de una acción, sino de un trabajo sostenido para de aquí en adelante, y que está previsto que efectivamente que pueda acompañarse para el próximo año con otras estrategias, ¿no? Otra pregunta, ¿las escuelas serán elegidas por la Secretaría de Educación y Cultura de X estado o habrá algún método de elección de la muestra? No hay muestra, son todas las escuelas de educación media superior que forman parte de los subsistemas estatales de educación media superior, y directamente es media superior la que determina a quienes invita, y los directivos a qué docentes también incorporan. Están pensando en los docentes que llevan a cabo el trabajo de tutoría en las con la LEPS, en los ECATIS, en los CEBETIS, en los CEBETAS, en fin, en los colegios de bachilleres, que mejor puedan también desplegar un trabajo con sus colegas para que se pueda pensar que no solamente un docente, sino toda la comunidad educativa pueda participar en actividades que tengan que ver directamente con el trabajo que se despliegue en estos talleres, ¿no? Muy bien. Y yo nada más voy a hacer una precisión, porque en el caso de unidades estamos trabajando otros 2 proyectos más, y yo sí necesito como precisarlo muy rápido.
Lo que hoy trabajamos con la doctora Alicia Pera y con la maestra Gisela Salinas es el proyecto que tiene que ver con media superior, para poderlo precisar. El día de mañana, con otros compañeros y compañeras de las unidades de Distrito Federal, vamos a trabajar lo que es la revisión y el acompañamiento en la elaboración de los programas de las 400 escuelas. Secundarias. Escuelas secundarias. Ese es otro proyecto distinto. Sí lo quiero aclarar porque algunas preguntas que me hicieron tienen que ver con el número. Yo al ver el número dije, no, hay compañeros que a lo mejor van a participar en el de media superior y también se van a incluir en el de las escuelas secundarias. Sí hay que diferenciar, este es un primer proyecto. Afortunadamente, como fuimos muy convincentes, yo creo, pues nos plantearon un segundo y hay un tercero que tiene que ver con el diseño del monitoreo de las 400 escuelas en 11 entidades federativas, que estos dos proyectos no necesariamente tienen este carácter nacional, sino solamente en 11 entidades. Lo preciso solamente para que los compañeros, ¿no?, pudieran ir teniendo claro el panorama. El envío de las memorias, por favor, maestra Gisela. Sí, el envío de las memorias estamos previendo que se lleve a cabo directamente en la Dirección de Unidades de aquí de la Universidad Pedagógica Jusco, con el maestro Adalberto Rangel, ¿no? Y todas las unidades UPN conocen la manera de hacer llegar más fácilmente a la Dirección de Unidades. Ahí está, la dirección aparece en pantalla, ¿no? Estamos solicitando que se pueda remitir por mensajería en impreso y versión electrónica en Word. Es el impreso, pero también es la documentación que acompaña. Como UPN somos responsables de las listas de asistencia, son un requisito fundamental. Es un resguardo que tiene que ver también con esta cuestión que señalaba Alicia de manera muy sucinta, pero que es verdaderamente un cambio en términos de lo que se está impulsando ahora, que es la aplicación de la igualdad de género en términos sustantivos y que implica efectivamente evidenciar las acciones que se realizan. Entonces las listas son un instrumento fundamental para comprobar la realización de estos talleres. También estamos pidiendo una versión electrónica en Word, ¿no?, que incorpore también las fotografías en los archivos correspondientes en JPG, ¿no?, como se acostumbra, ¿no? Y evidentemente, nada más para ir cerrando ya, la publicación nacional tendría los créditos para todos los compañeros de las unidades UPN y los equipos participantes. Esto lo digo porque me parece que, o igual fue una pregunta que se planteó, y yo le decía que no, que sí, que la autoría efectivamente se va a respetar en la medida que ustedes nos envían básicamente estos elementos que planteó la maestra Gisela. Y yo simplemente hoy quiero agradecerles, ¿no?, que hayan estado con nosotros. Sí les pediría que cualquier duda que tengan se comuniquen, ya sea con la maestra Gisela Salinas, con la doctora Alicia Pera o conmigo. Están los correos electrónicos, ojalá los puedan poner en la pantalla, aguantarlos un poquitito ahí para que los puedan tomar los compañeros de las unidades, independientemente de que les vamos a hacer llegar este PowerPoint, un poco vamos a retrabajarlo 2 o 3 cositas, pero les vamos a hacer llegar este PowerPoint. Ahí están las direcciones de los correos electrónicos y, como bien decía Alicia, cualquier duda sobre cualquier asunto la pueden plantear con cualquiera de los tres que estamos en esta mesa. Y pues agradecerles a todos ustedes, a los que están hoy participando de manera decidida en este proyecto de la universidad sobre estrategias de formación de directivos y docentes en igualdad de género en la educación media superior. Y yo sí, francamente les agradezco porque los tiempos han sido muy cortos, tanto para el equipo de acá que estamos a brazo partido elaborando una serie de documentación que es importante para el desarrollo de la tarea, tanto de la formación como la parte de la observación y luego la memoria, y a ustedes que en un tiempo también muy corto
pues nos dijeron sí participamos, ¿sí? Y es un sí participamos que a nosotros nos felicita francamente de poder participar con todos ustedes. De muchos de ustedes ya conocemos su compromiso con estos proyectos nacionales, de otros les damos la bienvenida a participar en estos proyectos nacionales y sobre todo en la idea de poder generar una nueva vinculación con la educación media superior. Ustedes recuerden que el sexenio pasado trabajamos en la parte de la especialización en competencias pedagógicas para media superior. Hoy estamos trabajando en este proyecto de en igualdad de género en educación media superior y a mí me parece que esto va a posibilitar que más adelante, yo espero que ya en pláticas con la Subsecretaría de Educación Media Superior podamos elaborar una especialización para directivos de media superior. Y yo creo que uno de los grandes insumos para este diseño de esta especialización, si se concreta el acuerdo con media superior, pues será la parte que tenga que ver con los directivos. Pues muchas gracias, doctora Alicia Pereda, muchas gracias, maestra Gisela Salinas, muchas gracias a los compañeros de Televisión Educativa de la Pedagógica. En realidad siempre hacen un esfuerzo maravilloso, nos sacan de 20,000 broncas, ya no tenemos que citarlos acá. Yo sé que para muchos de ustedes les pesa que no los citemos acá, pero nos parece que también son formas de hacer un buen uso de los bienes públicos nacionales y de la propia universidad. Gracias a todos y a todas.